Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Conexiones, además a una nueva temporada. Me acompaña, como en cada ocasión, Verónica Trujillo. Yo soy Edwin Morón. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos y todas ustedes. Bienvenidos, bienvenidas a este programa de Conexiones. Y en efecto, vamos a comenzar una nueva temporada, la número 11 en esta emisión de Conexiones. Y bueno, para eso tenemos contenidos interesantes que estaremos compartiendo con ustedes. Pues el día de hoy estaremos hablando sobre el Congreso Latinoamericano de Semiótica llevado a cabo en Sao Paulo, Brasil. Y en ese sentido nos acompañará el doctor Julio Horta Gómez. También contaremos con la participación de diferentes secciones como Alternativas del Buen Vivir, Los Colores de la Voz, De Comunidad en Comunidad y Semanario de la UIEM. Así que quédense con nosotros. Ya comenzamos. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes. Pues muchas gracias por seguir en Conexiones. Como decíamos al principio, estaremos platicando del 10º Congreso Latinoamericano de Semiótica organizado por la Federación Latinoamericana en la misma disciplina. Esto se llevó a cabo en la Universidad de Sao Paulo, Brasil, este año, y contó con la participación de diferentes, diversos y destacados investigadores e investigadoras de esta disciplina. La semiótica, déjenos introducir alguna cuestión respecto a este tema, es una disciplina que se encarga del estudio no solo del signo, sino de algo muy particular que se denomina semiosis, es decir, cómo los signos juegan dentro de determinados escenarios para cumplir con ciertos sentidos. Así que estaremos escuchando al experto en esta área, el doctor Julio Horta Gómez, para precisamente platicar acerca de este Congreso Latinoamericano de Semiótica que se llevó a cabo en julio del año 2024. Así es, Edwin. Y bueno, pues al respecto de este congreso es importante mencionar que se contó con la participación de diferentes investigadores, no solamente de propiamente Brasil, sino también algunos otros investigadores de diferentes partes del mundo. Una nutrida participación también de investigadores de la parte sur del continente americano y por supuesto también de México. Pues para eso nos contará varias actividades que se realizaron y pormenores del Congreso el doctor Julio Horta Gómez. Vamos antes a escuchar esta sección de Alternativas del Buen Vivir y regresamos para iniciar con la entrevista. Alternativas del Buen Vivir. Con Adriana Rodríguez. Muy buenas. Estamos en tiempos de revolución. Sí, revolución. Es un espacio-tiempo, ese espacio-tiempo del que hablaron los ancestros, los códices, los saberes antiguos y los sabios que leyeron el cosmos y los movimientos de la Tierra y que nos transmitieron y nos dijeron, llegaría un tiempo, un espacio-tiempo, un momento en el que la humanidad tendría que discernir cuál camino iba a seguir. Y aquí estamos, en ese espacio-tiempo. Y tenemos como posibilidad, como camino, como pasado y presente en este maravilloso ahora, el buen vivir como una guía. Y es una guía que se concreta más allá de la teoría para hacer una realidad de las prácticas que existen, que perviven o que se recuperan de pueblos, de culturas, de civilizaciones que están mirando sus raíces para, como los árboles, poder asentarse, arraigarse a la tierra en que habita y así desplegar en el tronco y en las ramas, en la familia, en la comunidad y en el espacio que habitan, los saberes y los conocimientos para generar el buen vivir o los distintos buenos vivires de convivencia con la tierra, con la madre tierra
con la familia, con la comunidad y con todo el entorno social que habitamos y que nos habita. Así que vamos a poner ahora el foco en ese ahora, en este aquí y ahora, en donde se empieza a reivindicar, a revivir, a renovar esas raíces de las cuales venimos y que nos permiten saber cuáles son las mejores construcciones para el espacio que habitamos, las mejores cosechas, semillas y plantas, de dónde tomamos el agua y de dónde recuperamos esos lugares o fuentes del agua limpia que permite construir canales, regadíos, hacer huertas integrales y cómo todos esos conocimientos empiezan a girar alrededor de distintos conceptos. Conceptos como la permacultura, la ecología, la decolonialidad y la recuperación de ese saber ancestral. Todos están unidos además en algo que es muy interesante, que empieza a desplegarse en la academia, en la investigación, para poder crear estas nuevas realidades, que es la labor, el enfoque, la práctica transdisciplinaria. Ahora estamos en un espacio-tiempo en donde hemos de romper las casillas y los encasillamientos para poder volver a abrazar la relacionalidad, ese principio del buen vivir que dice que todo está relacionado con todo, que también se puede llamar pensamiento holístico o integral. Así que vamos a empezar a hacer un recorrido por esas experiencias y prácticas para sembrar y activar el buen vivir. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. Oye, tú, ¿te interesan los medios de comunicación? Si es así, la Universidad Intercultural del Estado de México te invita a formar parte de su licenciatura en Comunicación Intercultural, a través de la cual desarrollarás habilidades en fotografía, periodismo y edición. ¿Qué esperas para formar parte de nuestra comunidad estudiantil? ¡Inscríbete! Pues muchas gracias por seguir en Conexiones. Como hemos dicho, estaremos platicando el día de hoy con el doctor Julio Horta Gómez. Antes de dar paso a la entrevista, vamos a escuchar a Daniela Canuto para que nos hable un poco sobre la semblanza del doctor Julio Horta. Julio Horta es filósofo, semiólogo y comunicólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó su doctorado en Filosofía de la Ciencia. Ha colaborado en diferentes proyectos de investigación en área de sociolingüística y cultura en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Actualmente se desempeña como académico y profesor de nivel de licenciatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, impartiendo los cursos del área de Teoría del Lenguaje. Entre sus publicaciones recientes están los libros Sociosemiótica y Cultura publicados por la UNAM en 2019, así como Historia y Semiótica. Ha publicado diversos artículos y ensayos en publicaciones nacionales y extranjeras acerca de temas relacionados con la filosofía del lenguaje, semiótica, arte y patrimonio cultural, así como la teoría del lenguaje y la epistemología. Forma parte del Núcleo Latinoamericano de Investigaciones en Semiótica con sede en Santiago de Chile. Regresamos con ustedes. Muchas gracias, Daniela, por hablarnos de la semblanza del doctor Julio Horta. Platícanos, Julio, muchas gracias por estar en Conexiones nuevamente. Platícanos un poco de qué trató el 10º Congreso Latinoamericano de Semiótica llevado a cabo en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Colegas, como siempre, un gusto saludarlos, a ustedes y a su amable audiencia en el programa Conexiones. Un saludo desde la Ciudad de México para los conductores Verónica Trujillo y Edwin Morón. Y bueno, pues como siempre vamos a hablar un poco de semiótica y agradezco mucho el espacio que ustedes nos brindan para difundir estas ideas dentro del programa radiofónico Conexiones. Hoy hablaremos precisamente de el 10º Congreso de la Federación Latinoamericana de Semiótica y vamos a discutir algunos de los avances y temas que se trabajaron durante este foro académico.
El 10º Congreso de la Federación Latinoamericana de Semiótica se realizó en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, y tenía por objetivo discutir cuál es el futuro de la semiótica. La pregunta resulta relevante si consideramos que la semiótica ha sido una disciplina emergente que ha logrado, a través de sus metalenguajes, categorías y conceptos, que ha logrado vincular de manera interdisciplinaria y transdisciplinaria diferentes áreas del saber. Dentro de las investigaciones de semiótica aplicada, no solamente encontramos temas importantes dentro de las ciencias de la comunicación, como son la publicidad, el cine, el periodismo, el análisis del discurso, sino que también vemos la vinculación con otros campos de conocimiento, como la biología, la física, las matemáticas, la lógica y otros saberes. Entonces, la semiótica, como campo de estudio emergente, se consolidó como una metateoría, de acuerdo a como lo planteaba Charles Morris, en donde esta metateoría permite dar cuenta de los diferentes lenguajes de los diferentes campos de conocimiento y a partir de ahí establecer los puentes epistemológicos que permitan el diálogo interdisciplinar y transdisciplinar. En ese sentido, la semiótica es un campo de estudio muy interesante que hoy en día ha ofrecido algunas respuestas que desde sus campos específicos no han logrado encontrar las diferentes ciencias. En todo este abigarrado panorama que fue desarrollándose desde los años 80 del siglo pasado, el Congreso de la Federación Latinoamericana de Semiótica se preguntó: ¿y cuál es el futuro de esta disciplina? Una vez que hemos rebasado algunos modelos propiamente semióticos y una vez que hemos observado las ventajas de los estudios en semiótica dentro de otras disciplinas, cabe preguntarse hacia dónde va el conocimiento de la semiótica. ¿Qué tan vigentes son los modelos que surgieron en los 70s y 80s del siglo pasado? ¿Y qué tan importantes son los conceptos fundamentales de la semiótica para explicar los diferentes fenómenos que estudian diferentes campos disciplinares? En ese sentido, el Congreso logró conjuntar a más de 400 ponentes que trabajaron desde diferentes espectros de estudio de la semiótica, trabajaron diferentes investigaciones y que dentro del Congreso lograron aportar una visión compleja acerca de las maneras en las que podemos investigar con semiótica los fenómenos humanos y los fenómenos naturales. Dentro del Congreso, pues se realizaron algunas conferencias plenarias que estuvieron a cargo de semiotas ya reconocidos y cuyo trabajo ha sido relevante para trazar nuevas dinámicas en la investigación en semiótica. Tuvimos, por supuesto, la participación del doctor José Enrique Finol de Venezuela, que de nueva cuenta nos aportó una investigación respecto a cómo podemos estudiar la corporeidad tanto de lo humano como de las prácticas alimentarias, estudiando específicamente el fenómeno del porn food. Por otro lado, tuvimos también el estudio sobre las mediaciones, las redes hipermediáticas y los nuevos fenómenos de mediatización, tanto en redes sociodigitales como en medios masivos, a cargo de los ponentes, por supuesto, del grupo argentino, José Luis Fernández y Mario Carlón. Por otro lado, también tuvimos la participación de investigadores que forman parte de la Asociación Internacional de Semiótica Visual, entre ellos de manera muy destacada la participación de Juan Carlos Mendoza Collazos, quienes nos mostraron precisamente cómo se puede aplicar la semiótica al estudio de las nuevas visualidades emergentes en Internet. Dentro de este campo de conocimiento, tuvimos una discusión muy interesante con el doctor Massimo Leone de la Universidad de Turín, quien nos mostró los nuevos fenómenos de narrativas hipermediáticas que se alojan en plataformas como YouTube, en donde se han construido nuevas maneras de, pues sí, de revivir a los muertos a partir de mecanismos digitales que permiten generar mensajes de gente que ha fallecido y que en su propia voz y desde su propia imagen mandan un mensaje que resulta bastante interesante dentro del proceso de construcción de una realidad.
En general, bueno, pues tuvimos toda una participación muy nutrida, con una asistencia muy importante, tanto de estudiantes y académicos de la Universidad de Sao Paulo, y de manera muy interesante resultó también los estudios de antroposemiótica, en donde se pudieron discutir temas vinculados con las ritualidades, los fenómenos religiosos, los fenómenos de consumo, y cabe destacar dentro de todo este mapa de diferentes actividades, bueno, también hubo una participación muy importante de diferentes investigadores que desde ámbitos como la educación, las ciencias sociales, las ciencias naturales y las matemáticas desarrollaron investigaciones desde el campo de la semiótica persiana. Fue muy interesante observar precisamente cómo la semiótica persiana en Brasil ha tenido un amplio desarrollo institucional y académico. Muchas gracias, Julio. Sin lugar a dudas, este tipo de eventos, este tipo de encuentros dejan siempre un amplio panorama por revisar, nuevas inquietudes, además de que dan cuenta, por supuesto, de lo que se ha trabajado y de lo que se trabaja actualmente en diferentes áreas académicas, en diferentes latitudes del mundo también, en torno a un tema que puede ser coincidente, aunque eso no significa, por supuesto, que no haya también puntos de vista contrapuestos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Conexiones. Vamos a seguir dialogando respecto de este tema. Antes vamos a un corte y regresamos. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. Si estás interesado en el ámbito de la salud y también te interesa la tradición de nuestros abuelos y abuelas, entonces probablemente Salud Intercultural sea la licenciatura que tú estás buscando, pues se pretende formar profesionales en el área de la salud con excelencia académica, alto sentido humanista y reconocimiento y respeto a usos y costumbres de su entorno. Esta es una producción radiofónica del programa Los Colores de la Voz de la Universidad Intercultural de Chiapas. Nos encontramos en este momento con el señor Florencio Arias Gómez. Él es habitante de Nuevo Carmen Tonapac, de Chiapa de Corzo, pero es originario de Viejo Carmen Tonapac, de Chapultenango, Chiapas, muy cerca del volcán Chichonal, y nos va a relatar la experiencia de vida con el volcán Chichón. Florencio Arias. Muspanzamo te titzunkotso huche oyuyak. Ambate. Nenas Maco. Bueno, estaba yo de edad, 18 años. Cuando yo miraba por el volcán, ya empezaba como marola. Fue en 1964 empezó marola. Pero la gente de calle de la colonia no sabían por qué estaba haciendo humo. Decían la gente, los habitantes de la colonia, ya respirando el volcán. Un volcán, digamos, muy grande, pero sí, así se ve, no se daban cuenta la gente. Y yo como siempre sabía porque el volcán era un cerro que abarca un lugar, cuando explota, acaba la colonia, acaban los pueblos, y la gente, ahí se puede morir, pero si en ese caso se murió la gente. Empezó Omarola, hasta 1982 avanzó. No sé cuántos años avanzó, explotó. Como quien dice vulgarmente, reventó el volcán. Así lo entiende la gente. Reventó el volcán, explotó. Fue en 1982, como empezó el rumores a las 3 de la tarde, esa parte donde vivían muy cercano del volcán, digamos en la falta del volcán, había colonia. Esas colonias estaban muy, como dice, tienen paga, tienen dinero, tienen ganado, tienen puerto, sembraban flor. Es un lugar donde ellos trabajaban acerca de eso.
Pero ahí fue ese rumor, fue como a las 3 de la tarde para adelante. Empezó duro y duro, por temblores. Esa gente que vive muy cerca, pues ellos dicen que va a calmar, en vez de calmar, más fuerte. Ya como a las 5 de la tarde, 6, se hundió la tierra, se fue la colonia. Entonces dice un señor allá que ese cerro lo agarró toda esa gente. Allá se fueron todos. Y como a las 7, 8 a las 9, ya dio más, como un chingadazo más fuerte. Empezó como a las 9 de la noche. Sacó lumbre, piedras, azufre. Hizo tiroteo de piedra hasta donde era, donde el volcán abarcó. Yo vivía en Carmen Tonapac, municipio de Zapotlán. Llegó hasta allá. La gente se asustaron, ya habían acostado, levantaron todo. Sonaron campanas, que se despierten la gente, todo. Ya había piedra, estaba bajando ya ceniza, pero fuerte, una lluvia de ceniza, y ya no paraba toda la noche, la gente no se durmieron toda la noche, no durmieron toda la noche, y ahí no calmó todo el día, pura ceniza. Y ahí antes decían la gente que no va a hacer nada, va a parar, no, agarra más fuerza, y la gente se volvieron, ¿no? Y ese tiempo la gente no conocía mucho ciudad, no conocía dónde van a ir, es que tuvo tiempo que ellos prepararan, pues que salieran antes, pero muchos de los ancianitos, los abuelitos no querían salir, porque no querían dejar sus bienes, tenían porteros, ganado, tenían sus casas, están bien ubicados ahí, son sus tierras natales ahí nacieron, ahí vivieron, no es tan fácil lo quieren dejar. Pero llegó el momento, siempre andaba yo acá en Tuxtla Gutiérrez, era yo de 20 años, 9 años. Pero yo encuentro una persona que dice, ¿dónde vives? Vivo allá en Chapultenango, allá hay un volcán. Pero yo tampoco no lo creo, que ese volcán es que acaba todo el pueblo. Me decía mi abuelito, sí va a explotar, pero nosotros estamos abajo de eso. Va a tirar todo ese fenómeno que tiene a Tuxtla. Nosotros hemos quedado abajo. No era así, era mentira, ni los abuelitos no saben cómo es ese fenómeno. Nadie lo sabe, no lo han visto nunca. Es como, ¿qué lugar abarca? No fue así. Cuando nosotros vivíamos más cerca, nos afectamos. Acabó nuestra casa. Piedra, ceniza, arriba por el peso, bajó el techo. Toda la gente andaban corriendo para allá y para acá. ¿Dónde van a ir? No había carretera. No pueden salir ese momento. No pueden, es un lugar incomunicable. No había comunicación, no había teléfono. Nosotros andamos a pie, caminando hasta Chapultenango. Si es posible, caminando hasta Pichucalco. Caminando. No había carretera. Un lugar incomunicable. Por esa razón, ¿dónde vamos a ir nosotros? ¿Dónde vamos a salir? Llega un promotor que ese no sé, es un aviso que se salgan todos. Y ese señor que llegó, estaba todo bañado de polvo. Y la gente, como no conocen mucho, no tienen mucho conocimiento, y lo querían agarrar a esa persona. Pensaban que era asaltante, un robalón, no sé qué. Pero hay personas también que son un poco entendidos, no la agarran porque él le explicó por qué llegó. Es para que lo rescate toda la gente que vaya a un lugar donde no llegó la ceniza. Vinieron a Ocotepec, hasta Tuxtla venimos de Julián. Traen toda nuestra familia, todos nuestros hijos, abuelitas, que no pueden caminar, lo traen, lo rescataron toda esa gente. Pero llegó el tiempo que el volcán destruyó ganado, murieron ganados, sacó fuego, lanzó a esa cuánta, ahí acabó. Por los colores de la voz, Jaime Arias Gómez, Yus Corolla. Esta es una producción radiofónica del programa Los Colores de la Voz de la Universidad Intercultural de Chiapas.
Ya estamos de vuelta en Conexiones y como les comentábamos al inicio de este programa, estamos dialogando con el doctor Julio Horta Gómez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, quien nos está platicando del 10º Congreso Latinoamericano de Semiótica, organizado por la Federación Latinoamericana de Semiótica. Bien, Julio, muchas gracias por tus comentarios anteriores y quisiera ahora preguntarte cuáles fueron los ejes principales que se abordaron en las conferencias, en las plenarias, los paneles y las mesas de discusión de este 10º Congreso Latinoamericano de Semiótica. También el Congreso estuvo organizado en diferentes mesas temáticas que abordaban desde diferentes perspectivas y campos de investigación el ámbito de la semiótica y que trataban de mostrarnos cuáles eran las ventajas de utilizar la herramienta semiótica para estudios concretos. Entre esas mesas encontramos semiótica y educación, antroposemiótica, semiótica y ciencias sociales, semiótica y pragmatismo. También, y de manera muy interesante, algunas mesas abordaron fenómenos comunicativos concretos como semiótica y publicidad. También veíamos temas en términos de semiótica y literatura. Entre todas estas mesas se buscaba desarrollar diferentes temáticas que nos permitieran comprender de mejor manera cómo es que podemos aplicar la semiótica a los campos de investigación específicos y cómo la semiótica puede dialogar con las herramientas propias de cada disciplina. Una de las mesas que resultó también interesante fue el de semiótica y educación, en donde nos mostraban cómo el modelo cognitivo persiano de la semiótica nos permitía comprender cómo ocurrían los procesos educativos, cómo ocurrían los procesos formativos y cómo podríamos diseñar nuevas estrategias pedagógicas para generar aprendizajes más efectivos en las matemáticas, en la literatura, en la historia. De todos estos temas también cabe resaltar la mesa de biosemiótica, en donde se buscaba mostrar algunas de las aplicaciones contemporáneas que la semiótica tiene dentro del campo de las ciencias naturales. Por otra parte, entre las actividades comprendidas dentro del Congreso, y pensando precisamente sobre cuál es el futuro de la semiótica latinoamericana, se presentaron diferentes revistas que tenían el objetivo de mostrar cómo difunden el conocimiento semiótico, bajo qué criterios publican investigaciones sobre semiótica y cuáles específicamente las directrices que deben de seguir los autores para difundir sus investigaciones. Fue una mesa muy interesante porque a partir de ahí nos preguntamos si el futuro de la semiótica todavía está vinculado a estas actividades de difusión académica como lo son las revistas, o tendríamos que pensar en espacios alternativos que nos permitieran pensar semióticamente el mundo y experimentar desde la semiótica nuevas formas de representar e investigar nuestro entorno. En este sentido, revistas como Acta Semiótica, Lexía, entre otras, son medios que difunden el conocimiento semiótico desde espacios ya tradicionales, es decir, desde espacios ya convencionales dentro de las revistas académicas. Resultó muy interesante en ese sentido la presentación de el número 7 y 8 de la revista El Signo Invisible. La revista El Signo Invisible se muestra como un espacio de experimentación semiótica diferente, en donde a partir de ejercicios poéticos, ejercicios visuales, experimentación sonora, ensayos y toda una serie de textualidades digitales e impresas, permiten que los investigadores problematicen los modelos de investigación semiótica y generen nuevas intuiciones respecto a cómo representar lo propiamente humano, cómo representar el cuerpo, cómo representar el espacio, cómo representar la imagen desde diferentes dispositivos. La revista El Signo Invisible tuvo una participación interesante en ese sentido, mostrándonos que la semiótica no se reduce a la replicación de modelos y categorías de análisis, sino que también tiene que ver con un proceso intuitivo y creativo de nuevas formas de pensar el mundo. Bien, pues como hemos notado a partir de estos comentarios, el Congreso Latinoamericano, por supuesto, desarrolló diferentes temáticas. Se presentaron argumentos, investigaciones, resultados de diferentes latitudes del mundo, quienes, por supuesto, se centraron en temas relacionados con la publicidad, la imagen virtual, la cognición, la educación, la literatura, las ritualidades, corporalidades, moda, etc. Un
un congreso bastante amplio, muy nutrido, muy diverso también en las maneras de abordaje de estos temas y que nos hace pensar justamente el papel que tiene la semiótica, el papel de la semiótica en la vida cotidiana, por supuesto, pero también en las aulas, en la investigación, y cómo estas investigaciones pueden nutrir también el cotidiano. Bien, pues vamos a seguir dialogando con el doctor Julio, pero vamos a escuchar antes la siguiente sección. De comunidad en comunidad. De comunidad en comunidad. Yo utilicé la árnica después de un accidente porque recibí un golpe en el ojo hace muchos años y me dieron el árnica pero en chochitos ya preparados. Los chochitos son así como pequeñas pastillitas de azúcar y ahí le pusieron extracto de árnica y esos me los tomaba, me los ponía sublinguales y se me desinflamó muy bien. Me la recomendaron para golpes y me ayudó a desinflamar, a quitar lo morado y pues no tuve ninguna secuela posterior a ese golpe y había sido después de un accidente. De ahí en fuera he visto a través de conocidos que lo utilizan para curar heridas sobre todo cuando son heridas ocasionadas por alguna caída o incluso en heridas quirúrgicas. Toman la hierbita, pero lo que es la planta, no la flor, y la ponen a hervir. Ya una vez que la pusieron a hervir, el chiste para prepararla está en que cortan la hierbita, la van a lavar y la van a poner al agua, pero ya hasta que el agua esté hirviendo, ya que comienzan a soltar las burbujitas, y ya le agregan el árnica, la dejan hervir de 3 a 5 minutos, la retiran del fuego, la cuelan y con esa agua les va a ayudar para enjuagarse las heridas, ya sea alguna herida de alguna caída sobre todo o después de una cirugía, y ayuda a desinflamar y a cicatrizar mejor la herida y evita que haya infección. Y si hay infección en la herida, el árnica les ayuda para sanar más rápido la herida. En la comunidad, a la orilla de la carretera, lo curioso es que hay muchísima árnica. A la orilla de la carretera se forma, crece libremente, no hay algún lugar específico donde diga nada más aquí se produce, ¿no? Sino en todo el trayecto de la carretera. A la orilla se va creciendo el árnica. Tiene una forma, la florecita tiene una forma, como amarillita, y las hojitas son así como que alargaditas, y es fácil de reconocer. Es muy común el uso del árnica en mi comunidad. A través de la gente mayor la usa mucho. Lo único que sí dicen que no, el árnica nunca se debe de usar es en una picadura de abeja y en mordeduras de perro, porque dicen que el árnica es caliente. Y si se llega a utilizar en heridas ocasionadas por la picadura de abeja y por mordeduras de perro, se infectan las heridas y no les ayuda, al contrario, les aumenta el problema de infección. De comunidad en comunidad. De comunidad en comunidad. Gracias, Julio. Platícanos ahora por qué es importante el diálogo internacional respecto de estos temas. ¿Quiénes participaron? ¿De qué instituciones principalmente fueron las ponencias y los autores de estos trabajos de investigación? Estos espacios de investigación académica, como son los congresos, coloquios o encuentros, resultan interesantes porque nos permiten a los investigadores en semiótica no solamente interactuar dentro de nuestros espacios de investigación, sino compartir de manera directa nuestras conclusiones y nuestros procesos de investigación. Esto es importante porque finalmente el conocimiento se construye a partir del diálogo, es decir, el conocimiento no se realiza de manera individual dentro de un cubículo donde cada uno de nosotros investiga de manera aislada alguna cuestión del mundo. El conocimiento surge precisamente a partir del diálogo y la discusión que permite no solamente observar cómo piensan otros investigadores el campo de la semiótica, cómo aplican la semiótica, sino que también nos permite problematizar nuestras propias investigaciones, nuestro uso de modelos, metodologías y categorías, y nos permite una retroalimentación más directa respecto a los temas que nos interesa indagar.
En ese sentido, los congresos siguen siendo un espacio muy fructífero de retroalimentación donde los diferentes investigadores intercambiamos nuestras maneras de pensar el campo de estudio de la semiótica y también, ¿por qué no?, los modos en los que hemos problematizado ese campo de conocimiento. En ese sentido, la interacción internacional de un congreso siempre será muy fructífera porque además nos permite cerrar vínculos académicos, generar proyectos conjuntos, compartir intereses y, prospectivamente, pensar un futuro de la semiótica en donde los diferentes investigadores crean comunidades de conocimiento internacionales, globales, compartidas, y en ese sentido, la semiótica se nutre de manera exponencial. La UIM, a través de la licenciatura en Arte y Diseño, busca la revalorización y revitalización de las manifestaciones socioculturales de pueblos originarios, para difundir valores comunitarios mediante disciplinas como la pintura, escultura, joyería y diseño textil. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. ¡Inscríbete! Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. Si estás interesado en el ámbito de la salud y también te interesa la tradición de nuestros abuelos y abuelas, entonces probablemente Salud Intercultural sea la licenciatura que tú estás buscando, pues se pretende formar profesionales en el área de la salud con excelencia académica, alto sentido humanista y reconocimiento y respeto a usos y costumbres de su entorno. Ya estamos de vuelta en Conexiones, seguimos platicando sobre el 10º Congreso Latinoamericano de Semiótica con el doctor Julio Horta Gómez. Platícanos, Julio, luego de estas reflexiones, ¿cuáles son las perspectivas a futuro para este campo del saber? Dentro de la pregunta, por supuesto, de cuál es el futuro de la semiótica a nivel internacional, también nos interesó preguntarnos específicamente a investigadores de México que concurrimos en el Congreso de la Federación, cuál es el futuro de la semiótica en nuestro país. Llegamos a conclusiones muy interesantes y también llegamos a proyectos muy relevantes. Entre los colegas mexicanos que logramos estar dentro del Congreso de la Federación Latinoamericana, el contingente mexicano realizó algunas mesas de trabajo en donde pudimos atisbar la necesidad, uno, de un posgrado especializado en semiótica que se enfocara específicamente a la formación del reconocimiento de patrones discursivos y visuales como fundamento del análisis semiótico, y dos, a la necesidad de crear un departamento de investigación dentro de las áreas del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nicolaita en Michoacán. De estos trabajos atisbamos de manera imperiosa la necesidad de formar una asociación mexicana de semiótica que pudiera organizar e integrar las diferentes inquietudes de los diferentes académicos que están interesados en México por trabajar desde el campo de la semiótica. Llegamos a un acuerdo entre la Universidad Intercultural o miembros de la Universidad Intercultural, miembros de la Universidad Nicolaita de Michoacán y miembros de la UNAM para formar una primera asociación mexicana de semiótica que estuviera vinculada a un nuevo departamento de investigación en semiótica en la Universidad Nicolaita de Michoacán. Estos son logros paralelos que van a fortalecer no solamente el futuro de la semiótica en México, sino que se convertirán en futuros derroteros dentro de la semiótica latinoamericana. Sin embargo, tenemos que pensar con seriedad cuál es el futuro de la semiótica, más allá de estos espacios de intercambio semiótico, y uno de ellos es inevitablemente la inclusión. Y para que la semiótica sea un campo inclusivo, que es uno de los problemas fundamentales del estudio en semiótica,
Necesitamos que la semiótica logre institucionalizarse no solamente en posgrados y licenciaturas, sino también en centros de investigación. En la medida en que la semiótica pueda tener un apoyo institucional sólido de diferentes universidades en diferentes países, se crearán los espacios de inclusión en donde podamos ir generando diferentes generaciones que se formen en la investigación en semiótica y que puedan especializarse en campos específicos del estudio de los signos. Otra de las necesidades del futuro de la semiótica, o que apuntan hacia el futuro de la semiótica, es crear nuevos espacios híbridos. Después de la pandemia obtuvimos un aprendizaje importante. El conocimiento puede seguir circulando hipermediáticamente a partir de las redes sociodigitales. Tenemos que seguir potencializando las ventajas educativas que nos ofrecen las plataformas sociodigitales, porque es desde esas plataformas que podemos difundir un conocimiento simultáneamente en diferentes países y a personas que se ubican en diferentes latitudes. En ese sentido, el futuro de la semiótica implica diseñar programas formativos, programas de posgrado y de investigación que retomen las ventajas educativas y formativas de las plataformas digitales para desarrollar un conocimiento semiótico internacional y en donde podamos discutir simultáneamente investigadores de diferentes partes del mundo. De ahí que un tercer reto de la semiótica es crear cuadros institucionales internacionales que estén dialogando en concreto sobre cómo se ha ido desarrollando la semiótica, qué modelos podemos aceptar, qué modelos podemos refutar y cómo podría ir cambiando el conocimiento semiótico para aplicarse a las nuevas realidades fenoménicas a las que se enfrenta el ser humano. De ahí que entonces en estos congresos nosotros podemos empezar a atisbar cómo es que se ha desarrollado este campo de investigación en diferentes latitudes y cómo podríamos aprender de la experiencia de otras instituciones y de otros investigadores para nosotros crear nuevos espacios de formación académica. En general, fue un gran congreso el que se realizó en Brasil. Se generó además un cambio de mesa directiva. Ahora la presidenta de la FELS es la doctora Clotilde Pérez y esto es una anotación muy importante porque se están creando nuevos cuadros dentro de la dirigencia de la FELS que tienen la intención de desarrollar la semiótica hacia nuevos derroteros que permitan resolver los problemas tradicionales de la disciplina. De nueva cuenta, agradezco mucho la invitación a platicar de estos temas. Espero haber ofrecido un panorama general de cómo fue este congreso y, por supuesto, habrá que estar atentos a los siguientes eventos internacionales de semiótica, pensando en seguir creando redes de conocimiento. Les mando un saludo a los conductores del programa, Verónica Trujillo, Edwin Morón. Un saludo a la audiencia en México y a la audiencia latinoamericana. Sigamos construyendo estas redes de conocimiento. A fin de cuentas, todos formamos parte de una misma sociedad. Precisamente como se ha señalado, uno de los temas, una de las subtramas, podríamos decir, del Congreso era precisamente la preocupación de el futuro, la semiótica en el futuro y el futuro de la semiótica. Y como se ha comentado, pues hay en ese sentido mucho por hacer, hay un quehacer todavía amplio en el campo del estudio de la semiosis desde diferentes perspectivas para poder comprender no solo lo que podríamos vislumbrar en el futuro, sino también sobre los nuevos campos que se abren desde los cuales podría aportar la semiótica algo de luz en términos de comprender el mundo diverso, el mundo complejo, el mundo digital y todos los avatares que se avecinan en nuestro futuro inmediato y aquel no tan cercano. Pues muchísimas gracias, Julio, por habernos acompañado en Conexiones. Esperamos seguir dialogando como hemos hecho habitualmente en este programa y que nos podamos encontrar también en el futuro en otros encuentros de este tipo. Muchísimas gracias también al auditorio por continuar con nosotros. Esto es Conexiones. Regresamos en un momento. De comunidad en comunidad. De comunidad en comunidad. Para baño es un bote grande, pero es un poquito y un poquito de hierba, no mucho ni poco.
es un poquito nada más. En cada hierba es poquito. Es ramitos nomás. Ni tanto ramito. El pirú sí es un puño grande. Se hierve el agua para bañar, para el susto. Se hierve el agua. Un botecito para una sola persona. ¿Cuánto será? Como unos 20 litros. Y cuando esté hirviendo, ya que hierva bien, no se pone agua, no se enfría, no se rebaja con agua que no está hervida. Se tiene que cocer temprano para que lo dejen en la sombra, para que se enfríe. A las 12 del día se puede bañar la persona que está asustada. Pero cuando esté hirviendo le ponen un poquito de copal. Ya cuando se acabó de hervir, antes de que se bañe la persona, se saca, se mueve para que se quite, se ve como grasoso, que se quite todo eso que está encima y se saca una tacita y esa tacita, pues ya como un cuarto de tacita, aunque 3 bocadas, ya que se lo tome y ya después, pero que lo deje ahí, pues mientras se acaba de bañar, ya se lo va a tomar, pero que se bañe primero. El que está espantado se tiene que bañar con agua normal, como ahorita nos bañamos. Ya después ya nomás se mete en una tina y ya nomás puro echarle el agua, puro con la charola. Echa el agua, pero antes de eso ya va a estar otra persona que lo va a estar acompañando. Pues él o ella misma, tú te tienes que bañar sola. Pones en la tina, te mojas, y ya la otra persona ya va a sacar la hierba, pon que esta es tu cabeza, va a sacar la hierba y ya te va a hacer esto así. Ya después te grita esa persona, te grita por tu nombre. Y ese que te grita por tu nombre te dice por tu nombre y te dice, ven, ¿a dónde vas? 3 veces que no corte la voz. Ven, ¿a dónde vas? Ven, aquí estamos. Pero te grita por tu nombre. Primero, ya, ven, ¿dónde vas? Ven, aquí estamos. 3 veces. Y ya, pero le va echando el agua así. Y ya. Pero después de que se acabe de bañar, tiene que sudar. No tiene ni por qué salir al frío. Que se guarde una noche. O que se cueste en su cama donde no pega frío. Si puede sentarse tantita afuera o acostarse, pues va a sudar y va hasta, cuando se despierte ya va a estar bien chapeadita. ¿Por qué? Porque ya le salió todo el mal que tiene. Ese sirve para espanto y para aire. Ya después, a otro día, ya para que pueda salir, también hay una pomada que es un frasquito. Ese se vende en la farmacia. Es un frasquito que dice el tútano. Es un frasquito. Si te dan frasquito, te dan una ruedita con un vaporru, pero es blanco. Y ese se unta todos los huesos así. Con una bañada, 2 bañadas, ya sí se compone. No se compone. De comunidad en comunidad. De comunidad en comunidad. Bien, pues hemos llegado al final de este programa, el primer programa de esta nueva temporada, y esperamos que haya sido de su gusto, del agrado de todos ustedes, de todas ustedes, el contenido de esta emisión acerca del 10º Congreso Latinoamericano de Semiótica. Y como pudimos escuchar, tanto el programa como los participantes, las investigaciones, los temas, presentaron un ámbito, me parece, bastante extenso y también que se planteó desde ahí problematizaciones interesantes en torno al quehacer de la semiótica. Y es que la semiótica no solamente es un área
pues particular, digamos, de una disciplina en concreto, sino que también se ve atravesada, se ve transitada por diferentes áreas que no solamente abarcan lo comunicativo, por ejemplo, sino también lo sociológico, lo antropológico, lo comunitario, las ritualidades, etc. De ahí que el campo, digamos, o el horizonte propio de la semiótica sea bastante fértil. Claro, como se pudo observar en el Congreso y como pudimos escuchar en la voz del doctor Julio Horta, esta disciplina pues es una fuente desde la cual se puede apoyar, desde la cual se puede pensar también en otros campos. Y para muestra de ello, pues algunos de los temas que ya comentaba el doctor Horta hace unos momentos: la moda, la comida, pero también las festividades, pero también las disposiciones respecto de nuestra relación con las inteligencias artificiales, respecto de nuestra relación con los movimientos sociales de protesta, de recuperación, de búsqueda de los desaparecidos, etc. En todas esas áreas, digamos, hay siempre algo pertinente, algo puntual que la semiótica puede señalar, puede aportar. En ese sentido, pues agradecemos mucho que hayamos podido dialogar respecto de esta condición y esperamos seguir contando también con su audiencia para próximas emisiones. Muchas gracias por su escucha. Yo soy Verónica Trujillo y agradecemos al equipo de producción, el maestro Daniel Vallejo, Daniela Canuto, Edwin Morón y su servidora Verónica Trujillo. Ya nos escuchamos en la siguiente emisión. Hasta la próxima. Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes.